Gloria a Jesús. Dios le bendiga, iglesia. A su nombre. Estamos agradecidos con el Señor. Amén. ¿Cuántos agradecidos hay en esta noche? ¿Cuántos agradecidos hay? Gloria a Jesús. Aplauda a Dios. Él es bueno. Aleluya. Dios es bueno todo el tiempo. Y esto que estamos viendo en esta noche, que el pastor comentaba en relación a los niños que se van a Kenia, es parte de lo que, verdad, una vez habíamos soñado. Es esa fe que le creímos al Señor que un día lo íbamos a ver con nuestros ojos. Y en realidad eso es nada para lo mucho que Dios va a hacer. Amén. Es nada para lo mucho que Dios va a hacer en la iglesia. Amén. Porque bien es clara la palabra cuando dice que para el que cree todo le es posible. Y creo que cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, le hemos creído al Señor. Amén. Hoy yo quiero hablar un poco de la fe. Quiero hablar sobre los riesgos de la fe. Y es para todos nosotros muy conocido el versículo en Hebreos 11:1, cuando dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y cuando hablamos de certeza, estamos hablando de una seguridad, de una confianza, de algo que va a venir, aunque nuestros ojos no lo vean. De algo que va a suceder, aunque nosotros nos enfrentemos a riesgos, nuestros ojos lo van a ver. Y a medida que nosotros caminamos con Jesús y a medida que nosotros vamos conociendo más al Señor, Él nos lleva a una fe más profunda, a una fe más intensa, a una fe más genuina, a una fe más incondicional, a una fe que nos hace sembrarnos, mantenernos, sostenernos y creer que lo que ha de venir vendrá, aunque yo no lo vea. Yo sé que ha de venir, aleluya, porque estamos conociendo cada vez más a Jesús. Y en estos tiempos el Señor ha sembrado tanto en el corazón mío como el del pastor, desde un tiempo para acá, el dirigir a la iglesia, a los niños, a los jóvenes, a conocer más de Jesús. De hecho, este trimestre estamos trabajando con los jóvenes, conocer a Jesús. Pero ¿por qué será que necesitamos conocer a Jesús? Bien clara es la palabra cuando nos dice que Él es autor y consumador de nuestra fe. O sea que la fe que usted tiene no viene dada por algo que pasó o por otro ser humano que caminó aquí en la tierra, o por su madre o por su padre, sino que la fe viene dada a su corazón y a su vida por aquel que murió en la cruz del Calvario y pagó un precio alto por usted. A medida que nos profundizamos en conocer al Señor, podemos soltar muchos riesgos, muchas situaciones para poder seguir avanzando. Y ¿sabe algo? Cualquier decisión que nosotros tomemos aislada de Jesús, o cualquier decisión que nosotros tomemos, es algo desleal delante del Señor. ¿Por qué? Porque si nosotros no tomamos en cuenta al Señor, nuestra fe no puede ser genuina para lo que Dios quiere obrar en nuestras vidas. Es por eso bien importante entender que la fe es un desafío, es un riesgo que tenemos que tomar, pero también es un reto que día con día nos vamos a conseguir para alcanzar lo que Dios nos ha prometido. O sea que el desafío que nos lleva a la fe, los riesgos que tenemos que tomar, los retos que vamos a enfrentar, nos van a llevar a un nivel diferente. Por eso se llaman los riesgos de la fe. Si nosotros nos paseamos por la Biblia, podemos ver muchos hombres y mujeres que tuvieron que pasar riesgo para poder alcanzar una palabra que Dios le había dado. Aleluya. Multitudes de hombres y mujeres
Moisés, Josué, y por ahí nos podemos seguir hablando de cantidades de héroes de la fe que lograron alcanzar su propósito porque pudieron asumir los riesgos de la fe. Ahora, ¿qué es riesgo? Yo tomé un concepto corto. Es la exposición a una situación donde hay posibilidades de sufrir un daño. O sea que el riesgo, cuando tú te arriesgas a hacer algo, hay posibilidades de que tú te expongas a sufrir un daño, pero tú te arriesgas a hacerlo. Porque si te arriesgas a hacerlo basado en la fe, tú puedes alcanzarlo, aleluya. Porque hay un propósito establecido más adelante. Ahora, en el riesgo, secularmente las personas se arriesgan muchas veces para alcanzar objetivos personales. Hay un dicho coloquial que dice por ahí: el que no arriesga, no gana. El que no arriesga, no gana. Quizás pudiésemos decir nosotros como creyentes: oye, el que no arriesga, no gana espiritualmente. Pero ¿sabe algo, hermano? Desde el punto de vista, digamos, espiritual o positivo, necesitamos arriesgarnos en las cosas de Dios para poder alcanzar el propósito que Él tiene para cada uno. Necesitamos arriesgarnos a nuevos niveles para llegar a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Necesitamos hacerlo. Y muchas veces nosotros mismos somos los que hacemos las limitaciones. Pero ya Dios tiene un plan para tu vida. Ya Dios tiene algo establecido para mi vida. Pero nosotros en nuestra mente, en nuestra parte humana, nos limitamos porque no queremos afrontar los riesgos espirituales para subir al nivel que Dios quiere. Aleluya. Y nos quedamos en ese lugar. Mencionaba a Moisés. Sí, Moisés es uno de ellos. Cuando el Señor le habló a Moisés y le dijo: tienes que ir allá a sacar a mi pueblo, Moisés enseguida comenzó a darle brillo a sus limitaciones. No sé hablar, soy tartamudo, ¿cómo es que yo voy a ir para allá? Pero ¿cómo es que voy a hacer esto? Moisés no sabía qué iba a hacer. Moisés no había entendido que tenía que tomar riesgos en la fe para poder alcanzar lo que Dios quería hacer con él. Entonces, si nosotros vamos a la palabra, y me gustan los pasajes de Abraham en 3 puntos que Abraham, como padre de la fe, defendió. Si nosotros estudiamos la vida de Abraham, Abraham tuvo 3 momentos cruciales para poder identificarse como el padre de la fe. Allí en el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1 al 3, podemos ver cuando lo primero que vive Abraham es cuando Dios lo manda a salir de su parentela. Oye, es difícil, hermano, poder moverse del lugar cómodo, del lugar donde tú estás con tu familia, del lugar donde tú tienes todo a la mano, donde tú has trazado una vida. Pero fue un momento crucial, fue un desafío en la fe, fue un reto en la fe para Abraham cuando el Señor le dice que salga de esa tierra y que se vaya a otro lugar. Allí en Génesis, vamos a ver por favor, Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Sabe algo? Fue un desafío, algo que marcó, o una de las cosas que marcó
la vida de Abraham, que marcó el ministerio de Abraham, que marcó el llamado de Abraham, que marcó su vida como creyente. Lo primero, salir del lugar donde él estaba cómodo, salir a otro lugar, agarrar sus cosas, pensar, bueno, no puedo preguntarle a Dios por qué me saca, no puedo quejarme, no puedo mirar para atrás. Simplemente tengo que tomar lo mío, lo poco, lo mucho y avanzar al propósito, aleluya, y avanzar como Dios quiere que avancemos. A veces nos cuesta hacer lo que hizo Abraham. A veces nos cuesta salir al lugar que Dios nos quiere llevar. Y ¿sabe algo? Esos versículos me gustan porque esos versículos tienen riesgos y propósitos. Y yo meditaba en este pasaje y decía, Señor, Abraham tuvo que arriesgarse, Abraham tuvo que soltar lo que le gustaba, Abraham tuvo que dejar sus comodidades y su lujo y tomar esos riesgos de fe para alcanzar su propósito, aleluya. Porque ahí mismo se lo dijo el Señor, fíjense el riesgo, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Era un riesgo para Abraham. Oye, voy a tener que hacer esto, voy a tener que exponerme a algo que no sé a dónde voy. Tengo que exponerme a una situación quizás extrema. Tengo que exponerme a un lugar que no conozco. Tengo que exponerme a sitios donde ni siquiera sé con qué me voy a conseguir. Pero ahí mismo en el versículo 2 y 3, el Señor le enseña el propósito. Hay riesgos, hermanos, que nosotros tenemos que tener o tomar, digámoslo así, para alcanzar el propósito en Dios. Aleluya. Si Abraham no hubiese tomado ese riesgo de caminar por fe, de agarrar lo suyo y ver adelante, no mirando lo que le esperaba, como dice Hebreos 11:1, la certeza de que algo había adelante, la certeza que Dios lo iba a llevar al lugar seguro, la certeza que Dios lo iba a plantar en un lugar bueno, él no hubiese alcanzado el propósito. Pero el riesgo y el propósito van de la mano, caminan de la mano. Porque si usted ve cómo Moisés tuvo que asumir riesgos para hacer el propósito que Dios tenía sobre él, tuvo que hacerlo. Él vio muchas limitaciones, muchas. Aún María y José tuvieron que asumir riesgos para alcanzar el propósito del Hijo de Dios en la tierra. Aplauda a Dios, Él es bueno, aleluya. María y José tuvieron que afrontar riesgos. Por lo menos José, cuando se enteró que María estaba embarazada, él tuvo que arriesgarse, aunque se le presentó y se le avisó, pero él tuvo que tomar el riesgo. Oye, no puedo desnudar a María delante de el pueblo, capaz y la apedrean porque van a decir que fornicó con otro hombre porque está desposada conmigo. No la desmanteló delante del pueblo. Tuvo que tomar el riesgo de agarrar a María e irse a otro lugar para cumplir el propósito de que el Hijo de Dios viniera a la tierra. Aleluya. José tuvo que ser cauteloso. José tuvo que ser prudente. José tuvo que tomar decisiones exactas, claras en lo que iba a hacer con María, en los riesgos que iba a tomar en la fe para poder cumplir el propósito. Y aunque él avanzó con María a otros lugares, él después regresó con el niño, porque el propósito de Dios se había cumplido. Aleluya. No importa los riesgos que usted tome, hermano. No importa los riesgos que tenga a afrontar. Siempre y cuando el Señor vaya delante de usted, usted va a alcanzar el propósito que hay para su vida.
No hay gigantes delante de nosotros que no puedan ser derribados si nosotros vamos con una fe genuina delante del Señor. Otra característica que puedo ver en ese padre de la fe es que Abraham, en la concepción de su hijo, fue algo, digamos, sobrenatural. Y cuando usted lee el pasaje, no lo vamos a leer todo en Génesis 18. Cuando usted lee el pasaje, usted ve cómo Abraham estaba sentado a las afueras de su tienda y le llegaron estos hombres y él mandó a hacer comida y pan y atendió a estos hombres. Y cuando estos hombres le dijeron que iba a tener al año, iba a tener un hijo, que iba a haber un hijo, Sara, que estaba por allá, se echó a reír detrás de la tienda. Sara enseguida pensó, oye, pero mi viejito ya no sirve, ¿y cómo es que vamos a tener un hijo? Y lo dice la Biblia, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermano Carlos? La Biblia lo dice. Cuando usted se lee el pasaje de Génesis 18, usted goza viendo un milagro de Dios, aleluya. Porque ellos eran ancianos. Fíjense que Sara enseguida pensó, oye, pero si Abraham está tan viejito, ¿cómo voy a tener un hijo? Entonces, pero fue un acontecimiento que marcó la vida de Abraham por ser el padre de la fe. Y tuvo riesgos, pasaron sus riesgos, pasaron situaciones, pero la promesa se cumplió. El propósito de Dios se dio en la vida de Abraham. El tercer acontecimiento que sucedió en Abraham, que marcó su vida como padre de la fe, es cuando iba a sacrificar a su hijo. 3 acontecimientos riesgosos pero con propósito. Riesgosos pero que tenían una meta, que tenían un objetivo, aleluya. Y ahí en ese sacrificio vemos la fidelidad de Dios hasta las últimas consecuencias. Ahí en Génesis 22. Pero cuando usted lee el pasaje de Génesis 22, la Biblia no nos dice qué edad tenía Isaac, porque la Biblia no lo relata. Simplemente habla del hijo de Abraham, habla de Isaac. Algunos eruditos dicen que eran adolescentes, otros dicen que era menos de adolescente, era como prejuvenil. Pero la Biblia en sí no relata una edad exacta de la que tenía Isaac. Siempre escuchamos hablar de Abraham y lo que iba a hacer al sacrificar a su hijo. Pero ¿qué tal si nosotros nos ponemos desde la otra escena, desde el otro ángulo, y vemos quién era Isaac como hijo de Abraham? Cuando nosotros vemos a Isaac, cuando vemos ese otro ángulo, podemos ver un hijo que fue criado en la palabra de Dios, aleluya. Podemos ver un hijo que aunque él iba con su padre con la leña y no veía el animalito que iban a sacrificar, él por obediencia siguió a su padre, aleluya. ¿Cuál fue la actitud de Isaac? No miró a los lados, no hizo nada, no se incomodó, no se molestó, no se negó. Lo hizo por obediencia, aleluya. Porque era un joven que había sido criado en los conceptos de la palabra, aleluya. Había sido formado en la palabra, había caminado al lado del hombre de la fe, aleluya. Había visto con sus ojos lo que su padre había pasado en diferentes situaciones como padre de la fe. Entonces Abraham, aunque pasó 3 diferentes riesgos, los 3 riesgos tuvieron propósito. Cada riesgo que viene a la vida de nosotros, tenemos que desarrollarlo en fe para lograr el objetivo que Dios quiere en nuestras vidas. Todo trae riesgo, hermano, pero si vamos caminando en la fe, alcanzaremos el propósito, aleluya. Porque esa es la fe, creer que aunque no se ve, será, aleluya. Que aunque nuestros ojos no lo vean, va a suceder. Gloria a Jesús. Tres punticos quiero mencionar. Primero,
Sube el escalón aunque no lo veas. Es difícil, ¿verdad? Pero esa es la fe. Imagínese, yo no veo el escalón, subo el escalón aunque no lo vea. Tengo que hacerlo. Dios nos empuja a eso muchas veces. Sube el escalón aunque tus ojos no lo vean. ¿Sabe algo? Filipenses capítulo 4, versículo 19. Nos dice algo muy lindo. Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando hablamos de que subamos el escalón aunque no lo veas, hermano, es que a donde el Señor te guíe, usted vaya. A donde el Señor te mande, da todo de ti. A donde el Señor te esté empujando, hazlo con toda tu fuerza. Avanza por allí. Porque todo lo que vayas a hacer, Dios lo va a dar conforme a sus riquezas en gloria. No va a haber limitaciones de parte de Dios. Solamente por el hecho de nosotros subir el escalón, aunque nuestros ojos no lo vean, ya Dios honra ese paso. Ya Dios lo honra. ¿Por qué? Porque estás tomando un riesgo en la fe. Ahora me voy a lanzar por ahí aunque no lo vea. Aunque yo no vea nada, yo por ahí me lanzo. Yo voy a subir ese escalón. Porque mi Dios suplirá todo, aleluya. Porque Él es el dueño del oro, de la plata, de todas las cosas, aleluya. Él es el dueño. Él nos va a entregar habilidades, hermano, energías, talentos. Él nos va a entregar todo. No solamente finanzas, que a veces creemos solamente Dios provee finanzas. No, Dios provee los talentos, Dios provee la energía, Dios provee la pasión, Dios provee el compromiso, Dios provee el deseo, Dios provee todo, porque Dios se suple para su iglesia, gloria a Dios. Salmo 91, 14, por la Nueva Versión Internacional, gloria a Jesús. Dice, yo lo libraré porque Él se acoge a mí. Lo protegeré porque reconoce mi nombre. Dios te va a librar. Él te va a acoger a Él y te va a proteger porque tú y yo reconocemos su nombre. Cuando usted y yo reconocemos el nombre de Dios, Dios nos acoge, aleluya. Dios nos abraza, Dios nos protege, Dios nos arropa, aleluya. Por eso la palabra dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Gloria a Dios. ¿Qué hace? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando usted habita bajo el abrigo del Altísimo, cuando yo habito al abrigo del Altísimo, yo voy a estar en la capacidad de subir ese escalón aunque mis ojos no lo vean. Ese escalón aunque tus ojos no lo vean. Ve por lo que Dios te ha prometido. Alcanza aunque tus ojos no lo vean. Aleluya. Ve por lo que Dios un día te dijo. Levanta tus manos y cree la palabra. Aleluya. Declara lo que es tuyo. Gloria a Dios. Aunque tus ojos al momento no lo vean. Sube el escalón que Dios quiere que lo hagas. Desde el momento que usted y yo subimos ese escalón, Dios va a honrar ese paso de fe. Es riesgoso según nuestra mente, pero cuando tú lo haces y yo lo hago, Dios lo respalda, gloria a Jesús. Segundo, asumir riesgos para alcanzar propósito. Al principio hablé mucho de eso, asumir riesgos para alcanzar propósito. Y mencionábamos lo de Abraham. Abraham tuvo que asumir el riesgo de hacer muchas cosas, de salir para alcanzar el propósito. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 21 y 22 por la Nueva Traducción Viviente dice. Segunda de Corintios 1, 21 y 22, Nueva Traducción Viviente dice. Es Dios quien nos capacita
junto con ustedes para estar firmes por Cristo, Él nos comisionó. ¿Sabe algo? Dios nos capacita para hacer todas las cosas, porque Él es el que comisiona a cada uno de nosotros. Él te comisionó para algo específico. Él me comisionó para algo específico, porque somos el cuerpo de Cristo. No podemos ser todas las manos, no podemos ser todos los pies, no podemos ser todos el tronco. Él nos escogió para algo específico, pero en eso específico que Dios nos comisionó, tenemos que asumir riesgo de fe para poder hacer el propósito de Dios en su iglesia. Tenemos que hacerlo, aún siendo comisionados por Dios en algo, al que le dio el talento de tocar, al que le dio el talento de cantar, al que le dio el talento de predicar, al que le dio el talento del maestro, al que le dio, a cada quien le entregó algo. Cada uno de nosotros asume riesgos de fe para poder hacer el propósito de Dios en la iglesia, aleluya. Para poder expandir el reino de Dios a diferentes lugares, para poder hacer lo que Dios quiere hacer en la tierra a través de su iglesia, que es la que está encargada de llevar el evangelio a todas partes, aleluya. Por eso es algo maravilloso, hermano, cuando nosotros cada día conocemos más a Jesús y podemos profundizarnos en la fe. Si no conocemos a Jesús, si no nos enamoramos de Jesús, poco vamos a desarrollar la fe. Por eso la Biblia no los habla en Hebreos 11:1. Es muy común el versículo y quizás todo el mundo lo repite como un lorito, Pero cuando nosotros vemos la profundidad de la palabra, la certeza de que eso va a venir, la seguridad que va a suceder, no importa las tormentas, no importa los ríos, no importa la nieve, no importa los valles, no importa nada, va a suceder porque yo lo creo, porque Dios lo dijo y porque esa es la fe en el Señor, aleluya. Porque hay que creerlo, porque hay que declararlo. Oh, gloria a Dios, aleluya. Como último punto, quiero hablar. Lo que Dios empezó, lo termina. Lo que Dios empezó en mi vida y en su vida, Dios lo va a terminar. Lo que Dios empezó, lo va a culminar. Filipenses capítulo 1, versículo 6 nos dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Sabe que para usted ser perfeccionado y yo ser perfeccionada, tenemos que pasar por todos esos riesgos de la fe? La fe no se va a desarrollar porque yo le diga, Señor, dame fe, Señor, dame paciencia. Y el Señor va a venir y nos va a inyectar una dosis de fe y una dosis de paciencia. Se va a perfeccionar la fe en nuestras vidas a través de los procesos, a través de las circunstancias, a través de las pruebas, a través de los llantos, a través de las tristezas, a través de aquellas cosas que al momento tal vez no las entendemos, pero que son necesarias para madurar como creyente, para madurar como cristiano, para poder hacer lo que Dios quiere que hagamos. En eso se va a perfeccionar nuestra fe en Jesucristo. Por eso el que comenzó un día la obra, la va a terminar. Los riesgos de la fe. Usted y yo tenemos que hacerlos. Pasar por esos riesgos. No seremos pasados de largo. No, este no va a pasar riesgos de fe. No, este ya es santo y ya. No. Todos necesitamos pasar por allí. Todos necesitamos ser procesados en la fe. Todos necesitamos caminar por momentos difíciles, por valles de sombra y de muerte, como dice su palabra, para poder desarrollar la fe. Todos necesitamos pasar por momentos duros, por momentos de angustia, por momentos de necesidad, pero es ahí donde podemos decir que podemos desarrollar nuestra fe.
que aunque veamos lo que veamos, que aunque pase lo que pase, el Señor va a cumplir su propósito en mi vida. Así que pelee, hermano, lo que Dios le ha prometido. No se quede sentado esperando que le venga. Me va a llegar, me va a venir por obra de gracia. No. Disfrute. Será un poco duro lo que le voy a decir, pero disfrute los procesos. Disfrute las pruebas. Disfrútelas, hermano. En los procesos y en la prueba usted le tiene que decir al Señor, ¿qué tengo que aprender de esto? Y yo le aseguro que Dios le va a decir qué es, porque es necesario desarrollar nuestra fe. Amén, iglesia. Póngase sobre sus pies. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a adorar al Rey. Nada más usé 25 minutos, pastor. 30, dice que 30. Yo me estoy guiando por ese reloj. Póngase sobre sus pies, hermanos. Vamos a adorar a Dios. Recuerde esa palabra, los retos de la fe, hermano. Llévelo en su corazón. No se quede ahí parado, dejando que el enemigo le robe lo que es suyo. Desarróllese.